Buenas tardes de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, y hoy seguimos con carnaval. Hoy tenemos una persona que lo van a conocer ustedes nada más que lo vean. Se trata de Luis Ripoll. Luis, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por acordarse de que yo estoy por aquí. Luis, tú llevas toda la vida en el carnaval, empezaste... Toda la vida que yo recuerde, o sea, sí. Porque hay parte de mi vida que no la recuerdo, evidentemente, como todo el mundo, ¿no? Sí. Pero por el sitio donde viví, Claro. por el sitio donde nací, que viví en plenos callejones con la Cruz Verde, y esos carnavales, los coros en las esquinas, yo he tenido el privilegio de ver desde el balcón de mi casa un coro en la esquina de la Cabra y otro en la Cruz Verde. Claro. O sea, eso... ¿En el Fierro, a lo mejor, o en el balcón? En el balcón, tirando serpentinas con el balcón de enfrente, ¿no? Y cosas así. Yo, programa Calle Libertad, yo vivía en la Calle Libertad encima de la bombilla. Entonces mi madre ponía el cierre, claro, claro. ¿sabes? Y dice que yo lloraba porque se iba al coro, que lo veía enfrente. Pues eso te va metiendo, que quieras claro. Que no, se te va incrustando en el cuerpo, por los poros se te mete. Claro, claro. Y en cuanto ves una oportunidad, pues ves que te gusta. Y a mí es que me gusta mucho de siempre me ha gustado muchísimo cantar y escribir. Vale. Y la música es mi pasión. Vale. Entonces, pues, con esa facilidad de escribir, esas ideas de carnaval que a mí me entraron desde pequeño, y los amigos que fui teniendo a lo largo me iban induciendo, y tú, chiquillo, tú cantas, tú escribes, tú haces esto, y cuando me di cuenta, pues me vi metido en el carnaval, y estoy hablando de los años 70, fíjate tú. Sí, ya tenía tus 20 añitos. ¿No? 19, que suena más bonito. 19, vale. 20 añitos ya tiene uno mucha barba. Sí. Con 19 todavía era un pibito. Luis, tú estuviste, me acabas de comentar antes, en San Felipe. Yo estuve en el Colegio La Viña, pasaba por tu casa todos los días para ir para... Y tú estuviste en San Felipe Neri. En San Felipe Neri. ¿Desde Parvulito? En Parvulito entré en San Felipe Neri de la calle Santa Inés, Sí. ¿El oratorio? El oratorio. Allí pues entré en Parvulitos con 7 añitos. Sí. Y allí hasta el ingreso en bachiller. Claro. Ya primero de bachiller nos pasaban a San Felipe de Puerta Tierra. Vale. Hasta que terminamos. O sea, ¿cómo iba a San Felipe de Puerta Tierra? ¿El autobús aquel que le llamaban el Coco? En el Coco. Claro. En el Coco. El Coco muchas veces. ¿Dónde te recogías, Luis? Pues en la Plaza España. En donde allí paraban o sea, en el gobierno civil, ¿no era? En la entonces sería lo mejor gobierno civil. Y allí el tranvía llegaba, daba la vuelta a la Plaza de las Tortugas y seguía para Puerta Tierra. Vale. Y entonces nosotros, pues allí mismo se cogía el Coco. Sí. Pero como en el tranvía iban muchas niñas de las esclavas y muchas niñas de la Torre Tavira, pues nosotros pasábamos del Coco. Y os metíais en el nos tranvía. Pegábamos, la ida al colegio era preciosa. Sí. Siempre había fulanita, menganito, siempre había ese hervidero en los tranvías, ¿no? ¿Cómo era aquel colegio? Bueno, la Montera, que tú subiste, llegaste a subir a la Montera. Claro. Yo ahora mismo comento con mis amigos, porque ahora que ahora el oratorio es de la Junta de Andalucía y está desacralizado, sí. Pues entonces yo comento que a mí se me pueden vendar los ojos y entro por allí y lo sé recorrer desde el campanario y la montera del colegio, del patio del colegio. Es que esa montera es muy especial, ¿eh? Yo la he andado. Sí. Tú también, ¿no? Claro, tiene esos pasillos que tiene. Pasillitos. Esos pasillitos que tiene metálicos y es impresionante. Impresionante. Es impresionante y como coja un día de viento más vale que no la suba. No. Entonces, verdad. Pues, todas esas cosas. Y dentro del oratorio, como yo canturreaba también y eso, pues los marianistas me metieron en el coro de la iglesia, claro. Y en el coro de la iglesia, pues entrábamos, escuchábamos la misa, evidentemente, y después, pues por curiosidad, pues nos poníamos a recorrer, que tiene 1, 2 y 3 pasillos hasta arriba, hasta la cúpula. Todo eso lo recorríamos, nos metíamos en el altar mayor, a la izquierda, entrando a la izquierda, había como un portalón simulado con el dorado de todo eso del altar mayor, se desplazaba y había unas escaleras donde subíamos hasta arriba, o incluso
en la sacristía había una pequeña capilla que daba con el patio del colegio, Sí. y se bajaba a unas catacumbas que le decíamos nosotros, que es toda la parte de la iglesia, tiene abajo el mismo espacio que la iglesia, con tumbas de personajes tanto religiosos como políticos y como cosas así. Luis, ¿cómo recuerdas tú aquella época, tanto en el del Colegio del Centro como el de Puerta? ¿Fue un cambio grande cuando te fuiste al...? Claro, eso es como el cuartel. Tú llevabas, El destino, ¿no? Tú llevabas 4 años ya con los marianistas, Sí. pero en el colegio de aquí, en el colegio de los niños, como te decía. Claro. Y ya cuando llegábamos al bachiller, el bachiller ya era una cosa más seria. Sí. Ya el bachiller, y entonces el primero de bachiller nosotros éramos novatos en aquel colegio. Claro. Ya los niños de allí jugaban mejor al fútbol, ya los niños de allí patinaban y hacían hockey sobre patines. hockey He sobre jugado yo patines, allí. Sí, sí, hockey sí. sobre patines, había unas pocas de pistas de baloncesto, Sí. y entonces pues tú te quedas con 13 años sin cumplir, que empezábamos primero de bachiller, y ya con esa gente que ya llevaban un año allí, o 2 o 3, los de cuarto eran padres ya, o sea, y tenían 14 años. Yo he jugado allí al frontón, pero ya de mayor. Dos frontones, ¿Había frontón? dos frontones. Había ya entonces. Porque había muchos marianistas que eran vascos. Y entonces se pegaban unas panzadas de jugar allí al frontón. Sí, la mano y a la mano se te ponía inmensa, porque la pelota de frontón, Bueno. que es según me dijo un marianista a mí, es de piel de ballena. Y el relleno es duro. Eso es durísimo. Uf, había que pisar la mano. Es que te partía venillas y todo de la mano, ¿eh? Sí, sí. Y es bumba, Pa, y venga. pa. Y el hockey sobre patines, que también era peligroso, ¿eh? Porque Hockey sobre pegaba patines. unas caídas allí. Yo no era de San Felipe, pero he probado allí de jugar. Y fútbol, mucho fútbol. Mucho partido de fútbol. Entonces, ¿lo recuerdas bien, Luis, aquello? Es que a lo largo de eso, muchos compañeros, Sí. San Felipe, muchos apellidos de Cádiz estaban allí. Sí. Y entonces, pues, no es que seamos amigos, pero nos conocemos todos y hacemos algunos encuentros, y veo de mi promoción, veo por Cádiz todavía a muchos fulanitos, menganitos, los Aguirre, los no sé cuántos, y siempre te queda un recuerdo, te queda un recuerdo. O sea, tú has ido en la Salediña, pero también era un colegio religioso. Sí. Los colegios religiosos, que quiera que no, te marcan. Sí, sí. Te marcan. Después puedes ser ateo, puedes ser lo que tú quieras, pero te queda marcado. Te queda marcado. Te queda marcadito. Y bueno, ¿y cómo fue lo de entrar en hostelería? Porque tu profesión ha sido siempre Verás tú, hostelería. yo, me parece a mí que fue en cuarto. En cuarto tuve yo 14 o 15 años, a la edad del pavo. Sí. En cuarto, pues, no fui ni buen estudiante ni mal estudiante, fue un dejado. O sea, perdí el cuarto, vamos. Había una reválida también. Perdí ahí. el curso, Sí, no me pude presentar a la reválida. Vale. Entonces mi padre, pues, se enfadó conmigo. Mi padre era exportador de pescado, y en aquella época se acababa de inaugurar Micay. Sí, me acuerdo. Micay, en la Plaza San Juan de Dios, que era de la familia Molinero, muy amigo de mis padres, por eso del muelle. Y mi padre, como castigo, le dijo a los molineros: mete al niño ahí y que vaya él sabiendo lo que es la vida, yo sé qué, no sé cuántas cosas. Y entonces, pues yo me metí en Micay y empecé me encantó. ¿Te gustó? Me encantó porque me metí, Micay era marisquería, cafetería, Sí, pastelería, sí, y tenía su obrador de pastelería y todo en la calle Flamenco. Y me encantó el obrador de pastelería. Me encantó. Coincidió que había allí un maestro de pastelería que vino de Sevilla, lo trajeron de Sevilla, era un pedazo de maestro de pastelería. Coincidió con que cerraron en esa época la pastelería Viena. Sí, Viena. Y entonces todos los profesionales de Viena, había un maestro chocolatero que era un encanto, había una mujer, una chavala que era heladera. Y entonces, entre tantos profesionales, yo quedé encantado con el... Te tratarían estupendamente porque eras jovencito, ¿no? Pero, tan joven, empecé ahora me voy a pasar al restaurante. Bueno, pues entonces me voy a hacer facturista. Ahora voy a ir a la oficina. Y
y no le hice caso a esa cosa que me encantó de primero. Y todavía le digo yo a mis hijas y a mis nietos que el primer tren que yo me bajé en marcha fue el de la repostería, que me hubiera encantado, en vez de cocinero, me hubiera encantado ser repostero. Pero esto fue por probar a lo mejor, ¿no, Luis? Yo siempre he sido un culo inquieto. Sí. Un culo inquieto. Y a mí, cuando ya decidí, mi padre abrió un bar, abrimos un mesón en la avenida Marconi, que se llamaba Mesón de Blas. Y entonces allí ya empecé yo a tocar la cocina, ahí el gusanillo se me iba despertando. Y entonces pues hice hostelería, me metí en hostelería. Vale. Y así a lo largo de la vida, pues tuvimos bares familiares. El Doña Lola me acaba de decir. El Doña Lola era mi madre. Que ahí nos reuníamos la pandilla nuestra, en el Doña Lola. Lola era mi madre, fíjate. Y entonces Lola. pues... Lo tengo aquí, me acuerdo perfectamente. Te echas novia, 17, 19, 20 añitos, 19. Y yo me voy a quedar aquí con las de hermanos que yo tengo. Esto es una cosa para comer en casa, pero yo quiero volar del nido. Vale. Y me fui a Cataluña. ¿Y cómo fue? ¿Quién tiró de ti o cómo fue el irte para allá? Hubo una alguien, sí, no recuerdo quién, me dijo que se iba para Barcelona porque había una promoción, o sea, estaban buscando trabajadores en la fundición Roca de sanitarios, en Gabá. Y digo yo, me voy para allá, pruebo. Hicieron unos grupos, habitaciones para los trabajadores. Sí. Y digo, no tengo que pagar pensión, me dan aquí el menú de la fábrica. Es buena manera de empezar gastando poco. Claro. Por supuesto que aquello no me gustó. Eso de trabajar en fundición, yo digo, bueno, por lo menos me ha abierto la puerta para estar por aquí. Y seguí. Y metí la cabeza en la hostelería, claro. ¿Metiste la cabeza en la hostelería? Me puse en un bar-restaurante que no se me olvidará nunca. En la playa de Gabá había un restaurante que cerraba muy tarde, o sea, trabajaba la noche, que se llamaba Las Panochas, en catalán, no se me olvida. Y me metí allí de planchista, empecé en la plancha. Y así fui. Y me dijo el jefe de cocina de allí, me dice, tú tienes actitudes, pero ¿cuáles son tus pretensiones? Digo, esto a mí me está gustando cada vez más, jefe. Dice, pues estudia, vale. Búscate un título. Y entonces empecé ahí a hacer contacto con las escuelas de hostelería. Fui a Madrid, vivían unas tías mías allí, fui a Madrid, tuve contacto con la escuela de hostelería de Madrid, de la Casa Campo, ¿sabes? Y después seguí en Cataluña en la escuela de hostelería y mira por donde el título me lo dieron en la escuela de San Roque. ¿Aquí en la provincia? En Cádiz. Y seguí trabajando. Y me dijo el primer jefe de cocina que yo tuve, me dice, si tú quieres aprender cocina como Dios manda y ser alguien en la cocina, que no es que yo no tengo estrella Michelin, por supuesto, pero tengo 2 Resol en distintos restaurantes y en 2 soletes que le llaman. Y entonces pues seguí buscando y me dijo, si tú quieres, no te acomodes a un solo fogón, no eches raíces en ninguno, haz una temporadita aquí, ahora te vas a otro especializado en otra cosa, después te vas a otro sitio y va aprendiendo, va robando bien, de vista. Y me fue muy bien. Luis, en aquella época yo estuve un verano entero en la provincia de Girona, en Tamariu, un pueblecito cerca de Calella allí. Y en Calella vive mi hija con mis nietos, fíjate tú. Pero no en el pueblo, sino a la montaña, en el Montnegre, en el Parque Natural del Montnegre, que está entre Calella y Pueblo Nuevo y Santa Susana. Y arriba está la montaña y allí vive mi hija con mis nietos. Que si a mí me llega a decir la vida o alguien de la vida que mis nietos iban a nacer allí y que yo iba a tener una hija allí, yo no hubiera venido nunca, porque me iba muy bien. Claro. La verdad.
Claro. Yo, en aquella época, nos dio mucha gente de Cádiz por irnos a la Costa Brava. Yo allí me encontré. La Costa Brava era una mina para chavales. Llores de mar, las discotecas, todo. Lo que pasa es que se trabajaba tela. Yo Hombre. trabajaba 12 horas y estaba listo cuando terminaba en un hotel allí. Claro. Y a ti te cogería aquella época también. Pero tú, desde la puerta de la Costa Brava, que es Blanes, Sí, hasta Cap de Creu, sí. aquello es un hervidero de hoteles, de calitas, de calita, de restaurantes, de todo tipo. Totalmente, Y entonces, totalmente. pues, media España iba allí Sí. a echar el verano, Sí, sí, muchos sí, estudiantes sí, sí, a echar sí. el verano. Mucho. Y entonces, pues, aquello era un hervidero. No te daba tiempo a gastar las propinas. No te daba tiempo, se trabajaba un montón, pero yo me recuerdo que incluso salía a las 10 de la noche y me iba por ahí, y yo decía, Dios mío, mira, y a las 8 de la mañana tenía que estar en la recepción. Digo. Yo no sé, claro, aguantaba 3 días y después ya me quedaba allí. Bueno, ¿qué te iba a decir, Luis? ¿Cuándo te vuelves entonces tú para Cádiz? ¿En qué año más o menos te vuelves ya? En el 75 Y ya me vine, y ya me quedé aquí. Vale. Porque murió mi padre y el doña Lola quedó huérfano. Y entonces vine, yo tenía bastantes hermanos, y entonces, pero ya yo me había casado, mi mujer ya estaba esperando a mi hija la mayor. Vale. Y ya tú tenías se te hizo un lío la vida, ¿entiendes? A mí Claro. se me lió la vida. Y entonces, pues... Pero tú ya venías con un bagaje un poco de haber... Claro, de ser un adulto. El bagaje ya lo traía. Claro, y entonces, pues, a partir de ahí, pues, seguí siempre Sí, en la hostelería. Que nunca dejaste el carnaval por lo que he leído el eso. Yo lo dejé. Yo empecé en el 71 con los Sí. Nuevos del Sur. O sea, que ahora mismo en Cádiz, en el carnaval, hay dos autores vivos que han competido con Paco Alba, que son Antonio Martín y yo. Claro. Antonio Martín y yo hemos competido en el COAC con Paco Alba. Hemos Claro. competido con él. Y entonces, pues, en el 71 hice mi primera comparsa. Sí. En el 72 me llevé el segundo premio cuando Antonio Martín hizo Los Aventureros y Pedro Romero hizo Los Playboy. Yo hice Los Ribereños Gaditanos y fue una época. Pero ya después eso empezó mi época catalana y volví en el 75 al carnaval. Lo que te voy a preguntar es difícil, porque además... Vamos a ver si me acuerdo. Vamos a ver. A ver, tú tienes muchísimas agrupaciones detrás, las querrás todas, me imagino, pero a ver, yo siempre te recuerdo en el bache con Paco Rosado. A lo mejor tú me vas a decir, pues mira, había una que no tuvo tanto eso y... Es que no es lo mismo una obra compartida Vale. que una obra entera creada por ti. Vale. Entonces yo, de las hechas por mí, que es la mayoría, tengo varias apetencias. Una de ellas es La Barraca, que fue dedicada a Federico García Lorca. Otra es dedicada a mis hijas y a Cádiz, que se llamó Charanga. Hay varias. ¿Los golfos? Está Los Golfos, que fue ya la época de decir cosas, que nos dejaban ya nos dejaban a decir cosas. Sí. Y también hay otra muy bonita que reivindicaba el trabajo de la mujer, cigarrera en este caso, que se llamó Marioneta. Marioneta fue una comparsa muy reivindicativa y que la tengo en gratos recuerdos. Y ya después hay muchas. Hay muchas. Luis, hay un paso doble dedicado a Camarón, que yo creo, a ver si estoy confundido yo, no se basaba en letras de Federico. Empezaba. Empezaba. Y luego ya lo desarrollabais vosotros, ¿no? Claro. Que era de... el niño vino a la fragua con su polizón de largo. Y terminaba. Vamos, no o sea, la luna vino a la fragua con su polizón ¿Quién de la largo. hizo? Esa fue de Paco Entera, de Paco Rosado. De Paco Rosado. El Bache fue una cosa muy bonita, que fue mucho de Paco Rosado, bastante de Luis Ripoll y muchas ayudas del mismísimo grupo, con sugerencias. Es un cumple para esto, un paso doble, mira qué paso doble escrito, o sea que hubo muchas ayudas del grupo, pero el peso específico de Paco Rosado, por bandera, y mío. En el carnaval se cambia mucho la agrupación. Yo veo que, y sobre todo, me doy cuenta que tú eres culo inquieto. Yo más que nadie. Lo he pensado cuando has dicho, soy culo inquieto, porque te he visto un poco tu currículum y se cambia un montón. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor... Porque yo siempre he apostado por sacar gente nueva. Vale. Yo a mí me daba lo mismo que los golfos se hubieran llevado a ese triunfo que se llevaron y al año siguiente era capaz de sacar una comparsa del puerto
que no era la del puerto histórica, sino una comparsa Y del empezar de puerto, nuevo, ¿no? y Casi. empezar de nuevo. Y chavales jóvenes. Charanga, por ejemplo, eran todos nuevos. Eran todos nuevos, chavalitos nuevos. Y ahí se vendieron el bacalao, no veo lo bien que lo vendieron. Y como eso, muchos más, payaso, derrota. Luis, también la convivencia y el esfuerzo y el competir, todo eso cien- crea tensiones, ¿no? son ¿O no? cientos de personas las que pasan por tus manos. Cientos de personas. Son cientos de Claro, personas claro. las que pasan por tus manos. Es cerca de 60, no sé, Claro. 50 y tantos años de carnaval. Fíjate. Y que nunca ha dicho que no. Un coro. Una Eso te iba a chirigota, preguntar, una ¿te gusta chirigota. la chirigota? Me gusta la chirigota. Pero tú prefieres la comparsa, ¿no? Hacer me gusta sobre todo la comparsa. Porque eres más lírico, te gusta más Me gusta la y además, estética, me gusta la comparsa y con pasodobles cortitos. Sí. Condensar una historia en pasodoble cortito no es lo mismo que llevarte 2 minutos y pico desarrollando un pasodoble, ¿me entiendes? Eso que es hay pasodobles de 2 minutos y pico. Pero que es difícil resumir, o sea, Hombre, es que es eso lo que es- dicen que es un arte, yo no, yo lo veo como una satisfacción para mi ego. Claro. Yo no sé quién decía, qué autor le decía al otro, mira, te he escrito 300 páginas porque no he tenido tiempo de resumirla en una, porque eso es muy difícil, Claro. concentrar todo eso. Y después te gusta, como a mí, la comparsa bajita, Eso sí. la A mí comparsa el interior, por eso ahora mismo hay una discusión enorme en el carnaval sobre el carnaval de mi época, por ejemplo, o el carnaval actual. Yo no sé hacer comparsas actuales que peguen fuerte, de tipo actual. De hecho, hice la prueba con Pepito Martínez, que sacamos África, de carnaval actual, y yo no fui feliz. Te entiendo perfectamente. Yo no fui feliz. Te entiendo lo que me estás diciendo. Yo no fui feliz en absoluto. Sí. Entonces, si alguna vez vuelvo, y espero algún día, algún año, hacer mi última comparsa, digamos, que eso espero hacerla, sería con los mimbres que yo llevo aquí dentro, en mi canasto. En este canasto que hay aquí, yo llevo los mimbres, ¿me entiendes? Me están avisando ya que estamos medio terminando. Luis, ¿tú serías capaz de decir, bueno, qué es lo mejor que tú has sacado de una vida de carnaval? Que serán muchas cosas, me imagino, pero Sobre todo, amigos. amigos, ¿no? Vale. Sobre todo, amigos, yo por supuesto que habré tenido discusiones en los ensayos con el calor Sí. del ensayo. Bueno, Esto no es así, pero que es muy difícil que yo piense quién no es amigo mío o tenemos contacto de casi todos los que han pasado por mis manos, digamos, por mis comparsas, por mis coros, por mis chirigotas. A Voy por pesar la de que calle, yo voy por la calle y me paran gente que yo no me acuerdo y me tienen que recordar. A pesar, Luis, que muchas veces, mira, que este año no voy, Muchísimas. eso muchas veces costará, ¿no? Claro que cuesta, porque es bajarte del tren y el tren sigue caminando y después cuesta trabajo subirte. Claro. Pues eso. Bueno, pues entonces me están diciendo que toda tu vida has estado aquí profesionalmente, te has dedicado a la hostelería y yo creo que encantado de tu Cádiz, porque... Eso muero con él. Claro. Ahí me tienen que matar. Sí. Pues nada, Luis, tenemos que terminar. Bueno, pues si queréis otro seguir, día. tiene que ser otro día. Otro Claro. día. Otro día, claro. ¿Dónde vives ahora? En el río San Pedro. Ah, vives en el río San Pedro. En el río San Pedro. Nos fuimos allí Sí. y Estás contento, ¿no? Claro. aparco mi coche abajo de mi casa Hombre, todas las a noches. 5 minutos. A 5 minutos En de... el Puente Nuevo, Claro. en 9 minutos estoy en la Alameda. Pero te viene para acá, para Cádiz, más de un día, ¿no? Mis rondas, mis cervecitas entre amigos son en Cádiz más que nada. Claro. Sí. Yo vivo en Sevilla, pero toda la Yo- semana me vengo. Yo vivo ahí al lado. Claro, si es que tú estás más cerca a lo mejor de aquí que del centro. Claro, claro. En fin, Luis. Venga, que nos echan. Un verdadero placer Igualmente. haber hablado contigo. Igualmente. Porque Muchas somos gracias de la por misma todo. generación y del mismo barrio. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Buenas tardes.